La luz del amanecer atravesaba el papel de las pantallas shoji, desolado y gris. Era un reflejo del frío terror que había despertado a Izumi mucho antes del amanecer. El sueño no ofrecía refugio, solo angustias fragmentadas. La voz de Naruto, distorsionada como si llamara a través del agua. La sensación fantasmal de alcanzarlo y solo encontrar aire frío. Varios días. Una eternidad medida en preguntas sin respuesta. Su último mensaje clon, rebosante de su energía habitual, parecía una reliquia de otra vida. Siempre se mantenía al tanto. Este silencio no era negligencia. Era un secreto, envuelto en la asfixiante apariencia de normalidad que los adultos intentaban mantener. Está bien, el mantra parecía frágil, a punto de romperse. Se obligó a levantarse. El frío suelo de madera contrastaba marcadamente con el calor nervioso que le punzaba la piel. Su rutina matutina se convirtió en un ritual de control contra el caos interno. Cada pliegue de su ropa deportiva era preciso, el nudo que sujetaba su coleta alta, severo. Una mirada al espejo confirmó las ojeras. Forzó sus rasgos a adoptar la neutralidad practicada que se esperaba de la hija de Fugaku Uchiha, una máscara para desviar la mirada penetrante de su madre. Abajo, la escena familiar le resultaba inquietantemente extraña. Su padre estaba sentado frente a su madre, absorto ya en un pergamino de la fuerza policial. Las líneas severas de su rostro parecían más marcadas esta mañana. Mikoto se movía con gracia, sirviendo tazones de sopa de miso, pero su sonrisa era demasiado brillante, y sus ojos tenían una sombra que no había estado allí la semana pasada. Ohayo, Tousan, Kara-san, saludó Izumi, deslizándose hacia su lugar habitual. Nee-chan. Sasuke, un torbellino de cabello oscuro, se dirigió tambaleándose hacia su regazo, sosteniendo con orgullo un shuriken de arcilla deforme. Ohayo, Izumi, respondió Fugaku, sus ojos de onix se elevaron por solo una fracción de segundo. Buenos días, querida, dijo Mikoto. ¿Pudiste descansar? Ay, Kara-san, mintió Izumi. El aire estaba cargado de palabras no pronunciadas. La comida transcurrió en esta tensa normalidad. Mikoto ofreció temas seguros y neutrales. El clima, una reunión del clan. Izumi comió mecánicamente, analizando mentalmente la escena. La falta de preguntas era ensordecedora. Normalmente, su madre compartiría una anécdota divertida de Kusina Obasan sobre Naruto. Hoy, Naruto era un fantasma en su mesa. Decidió forzar la situación, manteniendo un tono deliberadamente informal. Kara-san, ¿has hablado con Kusina Obasan últimamente? Me preguntaba, Naruto-kun no ha enviado un clon en varios días. Su misión debe ser bastante exigente. La mano de Fugaku se detuvo a mitad de un sorbo. Izumi lo captó. Una mínima vacilación. Por un instante, su mirada se endureció, el destello de un hombre que evalúa una amenaza lejana. Fue una microexpresión casi imperceptible, pero para Izumi, fue una profunda grieta en la fachada. La sonrisa de Mikoto se tensó. Kusina-san ha estado ocupada con Mizumi-chan, respondió con suavidad, su atención repentinamente cautivada por un hilo suelto en la camisa de Sasuke. Las misiones activas requieren concentración total. Naruto-kun comprende su deber. Deber. Concentración. Las palabras eran muros, construidos para desestimar su preocupación. La distracción coordinada era inconfundible. Un terror gélido la invadió. ¿Qué puede ser tan malo como para que tengan que ocultármelo? Abrazó a Sasuke e hizo una reverencia a Mikoto, cuya mano se demoró demasiado tiempo en su hombro. Un silencioso consuelo que solo acentuó su ansiedad. Abandonando el sofocante silencio de su hogar, se apresuró hacia la puerta principal. Ana Inuzuka esperaba en el puente. Su cabello castaño y puntiagudo se resistía a cualquier intento de pulcritud. A sus pies, los trillizos Aimaru eran suaves bultos de energía que se tambaleaba. Al ver a Izumi, Tetsumaru emitió un torpe chillido y se tambaleó hacia ella, meneando la cola furiosamente. Alguien se alegra de verte, rió Ana. Buenos días, Izumi. ¿Has dormido mejor? Ohayo, Ana-chan. Izumi le rascó suavemente a Tetsumaru detrás de las orejas. En realidad, no. Ana suspiró. Tsume-san estaba tensa otra vez. Solo dijo, concéntrate en tu entrenamiento y no te preocupes. Para ella fue fácil decirlo. Bajó la voz. Todavía siento que todos están conteniendo la respiración. Encontraron a Saki Yamanaka ya en el aula, con su cabello rubio pálido cuidadosamente trenzado. Sus brillantes ojos azules estaban alertas y profundamente observadores. Ohayo, murmuró Saki, sin que la sonrisa le llegara a los ojos. ¿Listos para otro emocionante día de ejercicios básicos?
Su instructor, Daikoku Funeno, entró. Fundamentos. Hoy, nos basamos en lo aprendido ayer. Control avanzado del chakra, luego aplicamos taijutsu. Mantén la concentración. El ejercicio era engañosamente simple. Mantener 3 hojas, una en la frente y otra en el dorso de cada mano, mientras ejecutaba un kata básico. Para Izumi, era una batalla. Al realizar un bloqueo lento, una hoja revoloteó de su mano. Apretó los dientes, reenfocándose. La exigencia de un control preciso era una dura llamada de atención contra sus pensamientos que la distraían. Por la tarde hubo sparring. Uchiha, Inuzuka. Tú primero. Al otro lado del campo de entrenamiento, Izumi vio su propia frustración reflejada en la mirada decidida de Ana. Hicieron una reverencia. Ana se lanzó hacia adelante, su ataque fue un borrón feroz y rasante. La eficiencia del Uchiha se enfrentó a la ferocidad del Inuzuka. El ataque implacable de Ana obligó a Izumi a adoptar una postura defensiva. Mientras otra ola de preocupación por Naruto pasaba por su mente, su inquebrantable concentración Uchiha se rompió por una fracción de segundo. Era todo lo que Ana necesitaba. Con una finta alta, Ana se agachó y barrió la pierna de apoyo de Izumi con brutal eficiencia. Izumi perdió el equilibrio. Un golpe con el hombro la hizo rodar al suelo. Al instante, Ana se abalanzó sobre ella, con una rodilla sujetando su brazo y un kunai firmemente cerca de su garganta. Inuzuka, llamó Daikoku. Ana retrajo el kunai y le ofreció una mano, sonriendo y sin aliento. Te pide. Izumi aceptó la mano, reprimiendo su frustración. Buen partido, Ana-chan. Ese barrido fue perfecto. Durante el enfriamiento, la mirada perspicaz de Saki la encontró. Tu forma estuvo impecable hoy, Izumi-chan, pero justo antes del barrido, tu concentración flaqueó. ¿Todo bien? Izumi se puso rígido. Solo estaba concentrado en el combate, Saki-chan. Perdí el equilibrio. Saki no presionó. Está bien. Sonó la campana de salida. Bueno, hora del dango como siempre, ¿eh? Sugirió Ana. Izumi dudó. La idea de enfrentarse al terror silencioso en casa era insoportable. De hecho, Ana-chan, creo que me voy directo a casa, intervino Saki con suavidad. Pero es la tradición. Además, volver a casa sola y preocupada no cambiará nada ahora mismo, ¿verdad? Anda. Solo un ratito. La simple y amable invitación fue un salvavidas. Exhaló lentamente. De acuerdo, concedió. A la tienda de dangos. La tienda era una pequeña burbuja de calidez. Al instalarse, las niñas se pusieron a quejarse tranquilamente. El ejercicio de las 3 hojas, los exámenes sorpresa, el caos cotidiano de la infancia. Izumi se encontró sonriendo levemente, contando una historia sobre el intento de meditación de Sasuke. Se sentó con las piernas cruzadas, hizo una mueca y se durmió. Luego insistió en que había alcanzado la iluminación cuando despertó babeando sobre el tatami. El simple acto de compartir, de reír suavemente, la hizo sentir como en casa. No borró su miedo, pero lo alejó, permitiéndole respirar un momento. De acuerdo, anunció Ana. ¿Distracción lograda? Izumi sostuvo su mirada, luego la de Saki. Sí, admitió, con una sonrisa más genuina. Gracias. Lo necesitaba. Cuando quieras, Izumi-chan, dijo Saki asintiendo levemente. Para eso están los amigos. Llegó al complejo Uchiha. Los familiares muros de piedra se sentían menos como una jaula. Respiró hondo, suavizó su expresión y entró. El silencio aún la esperaba, pero se sentía mejor preparada para afrontarlo. Su determinación se agudizaba no por la preocupación, sino por la silenciosa fuerza que le proporcionaban sus amigos. Si no me lo dicen, el pensamiento persistía, pero ahora con el peso de una determinación razonada, lo averiguaré yo mismo. El claro parecía suspendido entre 2 mundos. Los únicos sonidos eran el murmullo del arroyo cercano y los jadeos superficiales y entrecortados que escapaban de la pequeña figura que yacía destrozada sobre una cornisa musgosa. Jiraiya se arrodilló junto a Naruto, con una mano apoyada pesadamente sobre el hombro del chico, un inútil ancla contra los violentos temblores que sacudían su cuerpo. Habían pasado horas desde la partida de Gamabunta, una eternidad medida en latidos entrecortados. Naruto parecía increíblemente pequeño. Su vibrante fuerza vital Uzumaki ahora era la llama de una vela. ¿Algo? La voz de Jiraiya era áspera y rasposa, desgastada por la ansiedad. Gamachiyu, el sapo médico de Myoboku, ajustó con cuidado un paño húmedo sobre la frente de Naruto. Su temperatura corporal sigue fluctuando erráticamente, Jiraiya-sama. Las convulsiones son cada vez más frecuentes.
El shock sistémico está empeorando. Su precisión clínica se veía subrayada por una profunda impotencia. La energía que lo sostenía está fallando. Maldita sea, Naruto, ¿qué has hecho? El recuerdo de esos pergaminos anónimos cruzó la mente de Jiraiya, y una nueva punzada de culpa le revolvió el estómago. Debería haber presionado más a Minato. Maldita sea. Como convocado por su desesperación, el aire a su lado brilló. Kosoku, el delgado sapo mensajero, se materializó en una nube de humo casi silenciosa. Jiraiya-sama, dijo Kosoku con voz áspera y urgente. Contacto confirmado con Katsuyu-sama. Katsuyu está localizando a Tsunade-sama. Mantenga la estabilidad. Con absoluta certeza, se movilizará. Antes de que Jiraiya pudiera procesar la oleada de alivio, Kosoku desapareció. Con absoluta certeza, se movilizará. Se aferró a las palabras como un hombre que se ahoga. Su esperanza se desvaneció un instante después. El cuerpo de Naruto se arqueó violentamente, y un grito ahogado escapó de su garganta mientras otra convulsión, aún más severa, lo acometió. Aguanta, chico. Solo aguanta. Instó Jiraiya con la voz entrecortada. Estaba completamente impotente, el legendario Sannin reducido a un espectador aterrorizado. Justo cuando la convulsión alcanzó su punto máximo, el aire cambió. Una presencia inmensa, serena y a la vez abrumadoramente poderosa se acercó con una velocidad increíble. ¿Katsuyu? No, Tsunade. El aire justo sobre el claro se abrió. Una enorme división de Katsuyu descendió, su figura translúcida brillando suavemente. De pie, en equilibrio sobre su cabeza, estaba Tsunade Senju, irradiando un aura de furia controlada que crepitaba como un rayo. Shizune estaba a su lado, pálida pero resuelta, agarrando a Tonton y un gran botiquín. Mientras Katsuyu se acomodaba con suavidad, Tsunade saltó. Shizune la siguió medio segundo después. La gran babosa se disolvió en una nube casi silenciosa. Tsunade no le dedicó ni una mirada a Jiraiya. Su atención se concentró por completo, concentrándose en Naruto con una intensidad aterradora. Vio los violentos espasmos, los labios azulados y percibió el tenue y acre aroma del ozono. Lo hizo. El pensamiento fue una fría y amarga confirmación de su miedo más profundo. Ese maldito, imprudente y testarudo idiota. De verdad lo usó. Los fantasmas de Nawaki y Dan parpadearon en el rabillo del ojo, sus rostros fusionándose con el de Naruto. ¡No! Esta vez no. Me niego. Informe. Espetó ella, arrodillándose a su lado, con las manos suspendidas a centímetros de su cuerpo y su propio chakra encendido no para curar, sino para diagnosticar. Tsunade-sama, respondió Gamachiyu, sobrecarga de Raiton, probablemente autoinfligida, destrucción catastrófica del canal de chakra. Los signos vitales son inestables y están en declive. Jiraiya observó el rostro de Tsunade. No vio sorpresa, solo un reconocimiento escalofriante y furioso. Las piezas encajaron. «¿Lo sabías?», exclamó la voz de Jiraiya. «¿Sobrecarga de Raiton? ¿Destrucción del camino? ¿Sabías que estaba experimentando con algo tan peligroso? ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? ¿Por qué no se lo dijiste a Minato? Sálvame, Jiraiya», espetó Tsunade, girándose hacia él. «Sí, lo sabía», señaló a Naruto con un dedo tembloroso. «Luego échame la culpa. Ahora mismo, mantenerlo con vida es lo único que importa». Su furia era absoluta. Jiraiya retrocedió, silenciado por la horrible verdad de sus palabras. Tenía razón. Se giró hacia Naruto. «Shizune. Prepara todo. Monitores de funciones vitales. Autoinyector de adrenalina en espera». «Hola, Tsunade-sama», respondió Shizune, moviendo las manos con rapidez. Las manos de Tsunade se cernieron sobre el pecho de Naruto, canalizando una suave y fina ola de pura fuerza vital, destinada no a reparar, sino a calmar las vías dañadas. Por un instante de infarto, los temblores de Naruto disminuyeron. Entonces, su cuerpo se arqueó de nuevo, convulsionado por una convulsión aún más violenta que la anterior. Un sonido áspero y ahogado brotó de su garganta. «Maldita sea». Tsunade maldijo, retirando las manos como si le quemaran. «Tsunade-sama», gritó Shizune, mientras los monitores se disparaban erráticamente. «La respiración está disminuyendo. La actividad neuronal es caótica». «¡No!». La mente de Tsunade corría. Una apuesta desesperada era todo lo que quedaba. «Shizune. Prepárate para la infusión directa. Voy a forzarla». Aplicar su técnica de curación más potente a un cuerpo en guerra consigo mismo era una locura. Pero la alternativa era una sentencia de muerte garantizada.
No perderé ni uno más. El distintivo sello de diamante en su frente comenzó a latir, con intrincadas líneas oscuras extendiéndose hacia afuera mientras se preparaba para liberar sus reservas. Un aura visible de color verde pálido brillaba a su alrededor. Shizune, activa los monitores. Ordenó Tsunade. Colocó una mano firmemente sobre el esternón de Naruto. Perdóname, Naruto. Pero te traeré de vuelta, te guste o no. Con una respiración profunda, liberó el sello. La reacción fue inmediata y aterradora. El cuerpo de Naruto se convulsionó con tal intensidad que se elevó del suelo. Un grito inhumano escapó de sus labios azules cuando la infusión forzada chocó violentamente con el rechazo de su cuerpo. Sujétenlo. Rugió Tsunade, negándose a romper el contacto. Jiraiya y Shizune se lanzaron hacia adelante, ayudando a Egamachiyu a contener las extremidades agitadas de Naruto. Tsunade-sama, su ritmo cardíaco se dispara. Arritmia. Sobrecarga neuronal. Gritó Shizune por encima de los jadeos agonizantes de Naruto. ¡No! Exclamó Tsunade entre dientes, con el sudor goteando de su rostro. Luchó contra el rechazo, intentando superarlo, forzando la regeneración incluso cuando su cuerpo amenazaba con desgarrarse. 3 semanas después, la conciencia regresó no como un amanecer, sino como el lento reflujo de la marea. Primero se registraron sonidos apagados. El suave y constante ritmo de bip, bip, bip desde algún lugar cercano. Luchó contra el inmenso peso de sus párpados. Se abrieron de golpe, dejando al descubierto un techo blanco y liso. El aire olía acre y estéril, a antisépticos y ropa de cama limpia. La debilidad era un ancla. Intentó sentir su chakra, pero solo encontró un silencio profundo y desconcertante donde debería haber estado un fuego familiar. ¿Dónde estoy? La puerta se abrió suavemente, revelando a Shizune. Las tenues ojeras delataban largas vigilias. Un gemido seco y débil escapó de la garganta de Naruto. Concentró toda su voluntad en levantar la mano derecha. La sentía como plomo, pero se contrajo contra la sábana blanca y crujiente. Shizune se quedó paralizada. Se giró, abriendo mucho los ojos al percibir el sonido, el movimiento. Su mirada se clavó en su rostro. Sus ojos azules, legañosos, estaban abiertos y parpadeaban lentamente. Naruto-kun. El nombre escapó de sus labios como un susurro frágil. La bandeja que sostenía se inclinó, olvidada. Frascos y una taza cayeron al suelo, haciéndose añicos. Ella no se inmutó. Se llevó las manos a la boca, ahogando un sonido que era mitad sollozo, mitad risa histérica. Las lágrimas brotaron y se desbordaron. Ha despertado. Después de tanto tiempo, Tsunade-sama, por fin ha despertado. Oyó un sollozo ahogado, el ruido de una bandeja y luego el suave silbido de una puerta al cerrarse. Estaba solo de nuevo, con el pitido constante y el ligero olor a caldo derramado. Hospital. La comprensión fue fría y clínica. ¿Cuánto tiempo? Cerró los ojos, pero la maldición de su jutsu retenía los recuerdos. El Sharingan lo había grabado todo. El grito de nervios, el crujido espantoso del impacto, la destrucción total. Una pesadilla en un bucle sin fin. La puerta se abrió una vez más, con un sonido agudo y estremecedor. Tsunade Senju se alzaba en la puerta. No entró. Irrumpió. Una aura abrumadora de poder puro la envolvía, haciendo que el aire se sintiera sofocante. Su expresión era una tormenta de rabia apenas contenida, fatiga profunda e intensidad penetrante. Ella se acercó a la cama y se detuvo para mirarlo con ojos tan fríos como el hielo glacial. Entonces, dijo ella, con una voz engañosamente suave, pero con un matiz peligroso, has decidido no morir después de todo. ¡Qué inconveniente! Ba-chan, graznó, su voz un susurro débil y seco. Ni te atrevas, espetó Tsunade, destrozándose la compostura. Ni te atrevas a llamarme así, imbécil. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Te lo advertí. Te dije que esa técnica era una sentencia de muerte. Apretó el puño, con los nudillos blancos y temblorosos. Te lo prohibí. Y aún así la usaste. Tsunade-sama, por favor. Interrumpió Shizune, dando un paso al frente. Acaba de despertar, débil. Tsunade se giró hacia ella, apartándole el brazo. Se estaba muriendo, Shizune. Murió tal como le advertí. Tiene que asumir las consecuencias. Ahora mismo. Inclinándose sobre él, con el rostro a centímetros del suyo, bajó la voz hasta convertirla en un susurro furioso. Déjame explicarte tu nueva realidad, mocoso. Sobrecargaste tu sistema. No solo dañaste tus vías, las quemaste con un rayo. Tal como te dije.
Su cuerpo rechazó su curación. Estuvo convulsionando durante días. Llevas 3 semanas aquí tendido, Naruto. 3 semanas debatiéndose entre la vida y la muerte mientras luchábamos una guerra dentro de tu cuerpo solo para mantener tu corazón latiendo. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Las vías principales se han reconstruido, pero son como tejido cicatricial, rígidas y frágiles. La red más fina ha desaparecido. ¿Entiendes lo que eso significa? Se ha ido. Susurró. Significa, dijo con un tono brutalmente sincero, que tu conexión con el chakra está completamente rota. Intentar moldearlo será una agonía. Has perdido el control. Empiezas desde cero. El daño nervioso es permanente. Tendrás temblores en las manos el resto de tu vida. Tu velocidad, enfatizó la palabra, sabiendo lo mucho que significaba para él, ha desaparecido. Hasta que esos nervios sanen, si es que alguna vez lo hacen, serás lento y sufrirás un dolor crónico y constante. Entrecerró los ojos. Y Raitón está fuera de tu alcance. Todo. Intentar canalizarlo ahora sería como echar ácido en una herida abierta. Te matará. ¿Entendido? Solo pudo asentir débilmente, derrotado. Su poder, su velocidad, su futuro, destrozados. Luchó por levantarse, impulsado por la desesperación de demostrarle que se equivocaba. Un dolor agudo y cegador le recorrió el abdomen. Sus brazos temblaron antes de ceder. Se desplomó hacia atrás, jadeando mientras la habitación daba vueltas. Tranquilo. Shizune se apresuró a acomodarle las almohadas, mientras sus ojos le rogaban en silencio a Tsunade que parara. Tsunade observó su forcejeo, con el rostro desolado y distante. Tiene que entender, Shizune, dijo con voz suave pero completamente desprovista de calidez. Debe comprender el precio de sus decisiones. Esta es su realidad ahora. Todo este dolor, lo soportaría todo de nuevo, 1000 veces, solo para verla sonreír una vez más. El mundo era un baño de gris y verde, visto a través de los ojos estrechos e impasibles de un lobo. La lluvia, un siseo constante y monótono, resbalaba sobre las enormes hojas del dosel del bosque. Cada gota era una lente diminuta y distorsionadora que desvanecía la luz moribunda del crepúsculo. El aire era denso y pesado, con sabor a tierra mojada, madera podrida y el profundo y limpio aroma a pino. Abajo, el suelo del bosque era un tapiz traicionero de barro resbaladizo y raíces oscuras y prensiles. Para la figura, encaramada inmóvil en una rama alta y cubierta de musgo, era simplemente el clima. Lo de siempre. El capitán Lobo de la Ambu no sentía el frío ni la humedad que se filtraba por las juntas de su armadura. Era una estatua tallada en la sombra y el deber, parte de la tormenta misma. Levantó una mano, con los dedos enguantados de cuero negro, formando una señal precisa y universal. Objetivos avistados. 2 patrullas, 4 hombres. Mantengan sus posiciones. Su reloj interno, afinado por años de entrenamiento y 1000 noches de insomnio, marcaba los segundos mientras su mente procesaba la escena. Mercenarios. No son ninjas de Iwa. Formación descuidada, sus guardias son perezosas. Exceso de confianza. Catalogó sus armas, su equipo desgastado, la forma descuidada en que uno de ellos escupió al suelo. Se movían por los territorios fronterizos del país del fuego como si fueran suyos. Un error de cálculo fatal. Su explorador está expuesto. Demasiado adelantado del grupo principal. Un error de aficionado. El cálculo era simple. Triste. Cambió el peso del cuerpo, un movimiento tan sutil que era indistinguible del balanceo de la rama con una ligera brisa. Bajó la mano, curvando los dedos en una nueva y aguda señal. Me llevo al explorador. Entrad en mi señal. No esperó su reconocimiento. No lo necesitaba. Su escuadrón, Jabalí y Comadreja, eran veteranos, extensiones de su voluntad, silenciosa y absoluta. Se impulsó de la rama, descendiendo sin hacer ruido, como una gota de agua pesada que se desprende de una hoja para comenzar su larga y silenciosa caída. La lluvia enmascaró su descenso, el cielo gris envolvió su oscura figura. El explorador mercenario, acurrucado bajo un denso helecho buscando un momento de miserable refugio, ni siquiera levantó la vista. Su última sensación fue un leve susurro de aire desplazado tras él. El tanto de Wolf, una hoja corta y opaca, se deslizó de su vaina con un leve y húmedo tintineo. Fue la economía de movimientos de un depredador. Un único y fluido movimiento que deslizó la hoja en un preciso deslizamiento horizontal sobre la garganta expuesta del hombre. La otra mano de Wolf ya estaba allí, apretando firmemente la boca del hombre, ahogando el gorgoteo antes de que pudieran hacer.
Sostuvo al moribundo un momento, soportando su peso, y luego, suave y silenciosamente, bajó el cuerpo al abrazo fangoso de la maleza. Sin agitación. Sin un golpe sordo. Solo una silenciosa exhalación final. Ya se movía antes de que el cuerpo se asentara por completo, desapareciendo entre las sombras más profundas al pie de un enorme ciprés. Tocó el pequeño comunicador que llevaba en el protector de garganta. Un único clic codificado, más agudo que una gota de lluvia, fue su única señal. Era todo lo que su equipo necesitaba. El suelo del bosque estalló. Jabalí se alzó del lodo y los helechos como un espíritu vengador de la tierra. Su propia espada, una oscura mancha, se enfrentó a la retaguardia de la patrulla principal. Comadreja se desplomó de una rama baja. Una víbora silenciosa golpeó el flanco. Los mercenarios reaccionaron medio segundo demasiado tarde. Sus gritos de alarma se interrumpieron, convirtiéndose en jadeos ahogados y húmedos. El breve y brutal choque de acero contra acero desgarró el silencio opresivo, y luego también se silenció. Wolf se movió para interceptar al líder de la patrulla, un hombre corpulento y barbudo que acababa de sacar un hacha de aspecto rudimentario. El hombre se giraba, con los ojos abiertos por la sorpresa y la confusión, intentando comprender la emboscada que se había materializado de la nada. No vio a Wolf. Solo sintió un impacto repentino y explosivo en el lateral de la rodilla cuando Naruto, aprovechando su impulso, clavó el pomo de su tanto en la articulación. La pierna del hombre se dobló con un chasquido húmedo. Al comenzar su grito, la hoja de Wolf se deslizó limpiamente por la nuca, seccionando su médula espinal y silenciando el grito antes de que pudiera formarse por completo. Mientras se movía, una protesta familiar resonó en su cuerpo. No fuerces la pierna. Gira a la izquierda. Mantén el torso tenso. Era una letanía interna constante, una negociación con su propio hardware dañado. No era la fuerza invencible que aparentaba. Era un arma rota, cuidadosamente manejada para mantener su filo letal. El silencio regresó, absoluto y profundo. La lluvia continuó con su siseo constante e indiferente, lavando la sangre fresca de las hojas verde oscuro, tiñendo el barro de un marrón más intenso y oscuro. Jabalí y Comadreja emergieron de la penumbra, con sus espadas ya limpias. Saludaron a su capitán con un gesto brusco y profesional. Área segura, Capitán Lobo, informó Jabalí con voz grave y áspera. No hay supervivientes. Wolf asintió brevemente, con su espada ya envainada. Hizo un gesto con dos dedos, un movimiento preciso y preciso. Desinfectar. Buscar información. Su escuadrón comenzó la ardua tarea de retirar evidencias, buscando pergaminos o marcas de identificación en los cuerpos. Trabajaron con la eficiencia experta de quienes lo han hecho cientos de veces, dejando a su capitán en su rol de vigilante. Wolf se dio la vuelta, aparentemente para inspeccionar el perímetro, y se adentró unos pasos en la penumbra del bosque hasta quedar completamente oculto a la vista de sus hombres por el enorme y antiguo tronco de un roble. La fachada del insensible capitán se quebró. Apoyó el hombro con fuerza contra la áspera corteza mientras el mundo se inclinaba. Lentamente, levantó una mano temblorosa y enguantada, no hacia su máscara, sino hacia el bajo vientre, presionando con fuerza contra la armadura. No hizo nada para detener el latido. Siempre estuvo ahí, un dolor visceral que irradiaba desde lo más profundo de su ser. Un eco fantasmal de canales de chakra destrozados, un fuego ardiendo, un lecho de brasas que nunca se apagaba del todo. Era el precio que había pagado por su poder, por su vida, por su vida. Cerró los ojos tras la máscara, respirando con dificultad, luchando contra una oleada de náuseas inducidas por el dolor que amenazaba con abrumarlo. Siempre está ahí. La tormenta, sus pensamientos eran crudos, espontáneos, un susurro del chico bajo la máscara. Nunca termina realmente. Solo se aquieta un rato. Apretó los dientes, con los músculos de la mandíbula doloridos, y se obligó a erguirse, a reprimir el dolor en la caja donde guardaba todas las demás cosas rotas. La debilidad era un lujo que no podía permitirse. No delante de sus hombres. No delante de nadie. Jabalí apareció en el rabillo del ojo. Información obtenida, capitán. Contratos mercenarios estándar. Nada de valor. El hombre le ofreció un pequeño pergamino impermeable. Wolf lo tomó sin decir palabra y lo guardó en una bolsa sellada en su cinturón. Volvió a levantar la mano, una nueva señal. Misión cumplida. Regresen a la base. No miró atrás, a los cuerpos. No volvió a mirar el bosque arrasado por la lluvia donde 4 hombres acababan de desaparecer. Ya era cosa del pasado, otra entrada estéril en el registro de una misión.
Se giró y se perdió en el bosque, con su escuadrón formando tras él, sus tres figuras disolviéndose como fantasmas en la lluvia y la noche que se cernía sobre él. Era un fantasma, atormentado no por los hombres que mató, sino por el niño que se había visto obligado a enterrar en lo más profundo de sí mismo, bajo capas de tejido cicatrizado, el frío servicio y el rostro pálido e inexpresivo de un lobo. El viaje de regreso fue silencioso y gris. La lluvia finalmente cesó, pero el frío húmedo se aferró a la armadura de Wolf como una segunda piel. A cada legua que se acercaba a los muros de Konoha, la fría personalidad del capitán Anbu se sentía más pesada, la máscara más opresiva. Regresaba a un lugar de calidez y luz, un hogar que debía proteger, pero aún así llevaba dentro la fría y húmeda oscuridad del bosque. La transición nunca fue fácil, pero esta vez, se sintió imposible. A la mañana siguiente, se esperaba que existiera en el santuario de luz y orden que era la oficina del Hokage. La habitación era un mundo aparte, oliendo a papel viejo, tinta y el tenue y limpio aroma de la madera pulida del gran escritorio. Era el aroma del poder, de la historia, de la paz. Una paz por la que acababa de matar para proteger. La luz del sol, brillante y nítida, se filtraba a través del enorme ventanal que daba a la aldea, iluminando 1.000.000 de motas de polvo que danzaban en el aire cálido y quieto. Minato Namikaze estaba de pie junto a la ventana, sin mirar el pueblo, sino a la pequeña familia reunida cerca de su escritorio. Kusina estaba desempacando una caja de bento. Su vibrante cabello rojo era un toque de color desafiante en la habitación, por lo demás formal. Su risa, un sonido que resultaba a la vez dolorosamente familiar y remotamente lejano. Misumi, ahora de 8 años y un torbellino de energía, intentaba mostrarle un dibujo a su padre, con sus ojos lila abiertos de par en par por la emoción. Era un retrato soleado de la vida doméstica, una escena de un mundo al que ya no pertenecía. La pesada puerta de roble se abrió sin llamar. La risa se apagó. La sonrisa de Kusina se congeló, sus manos inmóviles sobre las bolas de arroz cuidadosamente colocadas. Misumi, a media frase, se quedó en silencio. Su energía efervescente se evaporó como si nunca hubiera existido. Retrocedió medio paso, y su pequeña mano encontró instintivamente la tela del vestido de su madre. Naruto entró. Se había despojado de la armadura manchada de barro y sangre del lobo. Ahora vestía un sencillo uniforme de jonin oscuro, de cuello alto, austero y sin adornos. Sus botas no hacían ruido sobre el suelo pulido. Su mirada era física, una línea recta e inquebrantable que se fijaba en el centro del escritorio del Hokage, ignorando deliberadamente a su madre y a su hermana como si no fueran más que muebles. Se detuvo exactamente a 5 pasos del escritorio, y su cuerpo se irguió bruscamente en una postura firme. Capitán Anbu Wolf, reportándose según lo ordenado, Hokage-sama. El silencio que siguió fue una carga física. Las motas de polvo continuaron su danza bajo los rayos del sol, ajenas a que el aire de la habitación se había convertido en cristal, frágil y a punto de romperse. El rostro de Kusina era una máscara de confusión y un profundo dolor maternal. Su mirada pasó del frío desconocido con el rostro de su hijo a su esposo, con una pregunta silenciosa y suplicante en los ojos. La expresión de Minato estaba cargada de una tristeza que pareció envejecerlo en un instante. Retrocedió tras su escritorio, y la amplia superficie de madera se convirtió en una barrera entre ellos. Tomó un bolígrafo, un gesto inútil de normalidad. Informe, capitán, dijo, con el tono tranquilo y mesurado del Hokage, un tono que traicionaba a su padre. Naruto entregó el informe. Su voz era monótona, desapasionada y sin inflexión, sin vida. Objetivo de la misión completado a las 22 horas. Objetivos neutralizados. Célula mercenaria confirmada. La información obtenida fue insignificante. Dio un paso adelante, colocó un pergamino sellado en el borde del gran escritorio y retrocedió, con movimientos precisos e inhumanos como los de una marioneta. Kusina lo observó y sintió que se le rompía el corazón. Podía ver la rígida tensión en sus hombros, la inmovilidad antinatural de su postura. Esta no era la concentración disciplinada de un shinobi talentoso. Era la fría y vacía cáscara de algo más. Este no era Susochi. Era un fantasma. Forzó una sonrisa radiante y temblorosa. Naruto, ya es suficiente trabajo por hoy. Tu padre puede leerlo más tarde. Ven a comer con nosotros. Señaló la caja de bento abierta, como ofrenda de paz. Preparé tu plato favorito. Por primera vez desde que entró en la habitación, la mirada de Naruto cambió. Pasó del escritorio a su padre y, por un instante fugaz y agonizante, sus ojos azules se encontraron con los de Misumi. Misumi se estremeció como si la hubiera golpeado.
Fue una breve y brusca inhalación, un reflejo de apretar la mano sobre el vestido de su madre. No solo retrocedió, se ocultó, apretándose contra la pierna de Kusina. Sus grandes ojos lilas ahora se llenaban de un terror absoluto e inconfundible. De lo más profundo de la niña, emanaba un sentimiento, no un sonido, sino una vibración palpable de hostilidad pura y primitiva. Un susurro en el alma, no el suyo, sino antiguo y vasto. Peligro. El Kyuubi, la bestia que vivía dentro de ella, la miraba a través de sus ojos, y estaba mirando a un monstruo. Naruto sintió el golpe. Fue una punzada de dolor en lo profundo de su pecho, aguda y brutal, peor que el dolor sordo y crónico de su cuerpo destrozado. Me tiene miedo. A mi propia hermana. Me tiene miedo. Lo había esperado, incluso lo había planeado, pero la realidad era una forma única y exquisita de tortura. Sintió que su máscara de indiferencia se agrietaba, y necesitó toda su fuerza de voluntad para recomponerla, para no dejar que la devastación absoluta se reflejara en su rostro. Desde la perspectiva de Mizumi, el chico que se parecía a su hermano estaba equivocado. El cálido y brillante sol de su chakra que recordaba de su infancia había desaparecido. En su lugar había un vacío, un bloque de hielo afilado, frío y completamente vacío. Era el chakra de un asesino, y el ser ancestral y odioso dentro de ella gritaba ante su presencia. Kusina estaba atónita, completamente sorprendida por el miedo puro en el rostro de su hija. Mizumi-chan. ¿Qué pasa? Es Tsunaruniri. Miró a su aterrorizada hija y luego a su hijo, con rostro impasible, con la voz impregnada de una confusión desesperada y suplicante. Naruto, di algo. Por favor. Tenía que elegir. En ese medio segundo de silencio, pudo haber sonreído. Pudo haber suavizado la voz, pudo haber intentado salvar el terrible abismo que acababa de abrirse entre ellos. Pero vio el miedo en los ojos de Mizumi y vio el camino a seguir. Su deber no era consolarlos. Su deber era protegerlos. La única manera de protegerlos era convertirse en el monstruo que su hermana ya veía. Su expresión, si cabe, se endureció aún más. Estoy de guardia, dijo con voz fría y monótona. No tengo tiempo para almorzar. Las palabras fueron una bofetada para Kusina, una confirmación del monstruo para Mizumi. Volvió la mirada hacia su padre, desestimando total y cruelmente a las dos mujeres que amaba más que a su vida. Si no hay más órdenes, Okage-sama, solicito permiso para ser retirado. El rostro de Minato era una máscara de profunda tristeza e impotencia. Vio la agonía de la representación tal como era. Vio el terror genuino en los ojos de Mizumi y comprendió con una certeza enfermiza que no era solo una fase. Era una herida profunda y supurante, y no sabía cómo sanarla. Pero él era el Hokage, y este era el papel que su hijo había elegido interpretar. No tenía más remedio que formar parte de aquel terrible teatro. Su voz era pesada, desprovista de toda emoción, un reflejo perfecto de la de Naruto. Puede retirarse, capitán. Naruto giró sobre sus talones. No miró atrás. Salió de la oficina, con la espalda erguida, cada paso un acto de supremo autocontrol. La pesada puerta de roble se cerró con un clic, el sonido resonó en la silenciosa habitación como la puerta de una celda al cerrarse. En el espacio que Naruto acababa de dejar, su familia permanecía, un retrato de quietud fracturada. Kusina, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, se arrodilló para abrazar a su temblorosa hija, quien hundió el rostro en el vestido de su madre. Y Minato, el destello amarillo, el hombre más poderoso de la aldea, sentado tras su gran escritorio, parecía completamente indefenso mientras miraba la puerta que acababa de cerrarse tras su hijo. La luz del sol que entraba por la ventana ya no era cálida, sino fría y acusadora, iluminando un retrato familiar que acababa de romperse irremediablemente. No registró el camino que tomó. Sus pies lo llevaban por callejones sombríos en piloto automático. El eco del susurro de Izumi, ¿a dónde se fue, Naruto? Era una herida fresca, mucho más aguda que el dolor crónico en sus entrañas. Cada paso que se alejaba de ella se sentía como una traición, pero cada paso era un sacrificio necesario. Para cuando llegó a la entrada oculta del búnker, el chico que acababa de romperle el corazón a su mejor amigo ya no estaba, enterrado una vez más bajo la fría piedra del capitán. Ahora solo quedaba la misión. Solo podría existir la misión. El puente era pequeño, un arco sin adornos de madera oscura y astillada sobre un arroyo tranquilo y poco profundo en un rincón apartado de Konoha. Era su lugar. Un lugar de secretos compartidos y rodillas raspadas, de sueños susurrados bajo las estrellas del verano. Esta noche, era el escenario de una mentira.
El sol hacía tiempo que se había desvanecido en el horizonte, dejando el cielo de un púrpura profundo y amoratado. Las primeras estrellas brillaban como trozos de hielo en el vasto vacío. El aire era fresco, con el aroma limpio y húmedo del agua del río y la piedra. Una solitaria y lejana linterna de papel se mecía con una brisa tenue, proyectando sombras largas y distorsionadas que danzaban sobre el agua gorgoteante como dedos que agarraban. Ella ya estaba allí. Izumi estaba sentada al borde del puente, con las piernas colgando a escasos centímetros de la suave corriente del arroyo. No miraba el agua, sino sus propias manos, retorciendo un hilo suelto en el puño de su túnica de entrenamiento. Podía sentir su presencia a 50 metros de distancia, una calidez familiar que ahora era una fuente de profundo y doloroso dolor. Había deseado, por un momento tonto y egoísta, que no hubiera venido, que finalmente se hubiera rendido. Pero la conocía mejor que eso. Su lealtad era tan feroz e inquebrantable como la suya. Surgió de entre las sombras al final del puente, con movimientos deliberadamente lentos, desprovistos de la energía vibrante que ella reconocería. Se detuvo a unos 3 metros de ella, con las manos hundidas en los bolsillos, una barrera física erigida entre ellos antes de que pronunciara una sola palabra. Levantó la vista y, por un instante, un destello de esperanza y alivio cruzó su rostro. Se desvaneció al ver su expresión. El chico que había llegado no era el que ella esperaba. Fui a tu apartamento, dijo, con voz tranquila pero que se oía con claridad en la quietud de la noche. Tu madre dijo que estabas en una misión. Dijo que últimamente has estado en muchas misiones. Se puso de pie, con movimientos gráciles pero pesados, con un cansancio impropio de una chica de su edad. Dio un paso más cerca, sus ojos oscuros buscándolo, suplicantes. Te perdiste mi último entrenamiento de la academia hoy. Prometiste que estarías allí. Mantuvo su rostro como un lienzo en blanco, una imitación perfecta del ambú impasible que acababa de ser. Surgió algo, dijo con voz monótona y estéril. Las misiones son prioritarias. Mentiroso, gritó la palabra en su mente. Recordó la promesa vívidamente. Tenía un clon preparado y listo, escondido a las afueras de la academia. Pero entonces llegó la llamada urgente de Shisui, y las últimas y terribles piezas del plan de golpe encajaron. El clon fue despedido sin pensarlo 2 veces. El deber lo había consumido todo. Lo siento, Fumi. Lo siento muchísimo. Aplastó la disculpa antes de que pudiera llegar a sus ojos. Izumi dio otro paso, con una media sonrisa triste y cómplice en los labios. Fue una sonrisa que le rompió el corazón. No, susurró. No hagas eso. No conmigo. Estaba más cerca, lo suficiente como para que él viera sus ojeras y el leve temblor de su labio inferior. No me hables con la voz de un capitán ambú. No me mientas. Su mirada se intensificó, y parecía como si mirara a través de sus costillas, más allá de la armadura de su uniforme, hacia el vacío donde solía estar su alma. Puedo sentirlo, Naruto. Es como un muro de hielo a tu alrededor. Cada palabra que me dices ahora es una mentira. He sido tu mejor amiga desde que éramos pequeños. Conozco el sonido de tu respiración cuando duermes. Conozco cómo se te contraen los ojos justo antes de gastarte una broma. Sé la diferencia entre la verdad y la mentira. Sus palabras no eran una acusación. Eran la constatación de un hecho, un testimonio del vínculo que ahora debía destruir. Y dolía. Dolía con una agonía abrasadora que hacía que el dolor crónico en su cuerpo se sintiera como un dolor sordo y distante. Ella tenía razón. Lo había visto a través de sus ojos, y su único recurso era volverse aún más cruel, construir el muro más alto. Un suspiro frío y desdeñoso escapó de sus labios. Lo dejó flotando en el aire entre ellos, como un veneno. Quizás tengas razón, dijo, finalmente encontrando su mirada, sus propios ojos deliberadamente vacíos, un reflejo del cielo magullado y estrellado. Quizás todo sea mentira. Observó el dolor brillar en sus ojos, un golpe físico y visible. Sintió una perversa sensación de victoria, seguida inmediatamente por una oleada de autodesprecio tan profunda que casi le provocó náuseas. Bien. Está funcionando. No pares ahora. Rómpelo. Rómpelo todo para que no pueda seguirte hacia la oscuridad. Tal vez, continuó, y su voz era como una espada que le clavaba en el corazón, nunca me conociste en absoluto. No, negó con la cabeza, con la voz temblorosa, la negación en conflicto con la fría evidencia que tenía ante sí. No, el chico que conozco no sería tan frío. La mención de Mizumi fue otra punzada de dolor. Por esto. Precisamente por esto. El chico que conocías se ha ido, dijo, con un sabor a ceniza en sus palabras.
Era débil. Era sentimental. Dio un paso hacia ella, y ella retrocedió instintivamente. Su confianza finalmente comenzaba a resquebrajarse. Ella lo miró. Su rostro era un retrato de confusión absoluta y desgarradora. La ira que debería haber sentido había desaparecido, reemplazada por una profunda y penetrante tristeza. Su voz era un susurro ahogado, la última súplica desesperada de una niña que se ahogaba. ¿Qué te pasó? El chico que se sentó en este mismo puente y prometió que lo compartiríamos todo, el chico que me tomó de la mano durante el ataque del Kyuubi y prometió proteger mi sonrisa, ¿a dónde se fue, Naruto? Tenía que acabar con aquello. Ya. Le dio la espalda, un último e imperdonable acto de cobardía, y se quedó mirando el agua oscura que fluía. Su reflejo le devolvió la mirada, un monstruo con rostro, una expresión de pura y silenciosa agonía que ella no podía permitirse ver. Pero su voz, al hablar, fue la más fría y cruel que jamás había oído. Creció. Dejó las palabras ahí, como una sentencia de muerte para su amistad. Deberías intentarlo alguna vez. No esperó su respuesta. No se atrevió a mirarla a la cara. Simplemente se alejó, con paso firme, desapareciendo entre las sombras, dejándola sola en el puente. La única linterna proyectaba una luz solitaria y vacilante sobre su cuerpo congelado. Durante un largo rato, Izumi permaneció inmóvil. El frío de la noche se le metía en los huesos, pero no era nada comparado con el hielo que se extendía por su pecho. Finalmente, una lágrima ardiente se escapó y recorrió su mejilla, cayendo silenciosamente desde su barbilla hasta ser tragada por las oscuras e indiferentes aguas del arroyo. El eco de su amistad se había desvanecido, reemplazado por el silencio gélido y absoluto de su última e imperdonable mentira. La pesada puerta reforzada de la casa de seguridad se cerró con un sonido definitivo, un crujido de metal tenso que resonó en la pequeña cámara de piedra. El mundo se sumió en una oscuridad absoluta y desconcertante, un silencio tan profundo que parecía estar sumergido en aguas profundas. Un instante después, un pedernal rozó el acero. Una chispa brilló, y una sola y gruesa mecha de vela prendió, convirtiéndose en una llama pequeña y firme. La luz alejó la opresiva oscuridad, pero apenas, revelando un lugar espartano y olvidado. Una tumba de secretos enterrados en lo profundo de los cimientos de la aldea. El aire era frío y viciado, cargado con el olor a piedra húmeda, papel viejo y el tenue y metálico aroma de las piedras de afilar. La luz de las velas dibujaba sombras parpadeantes y monstruosas en las paredes desnudas y llorosas. En el centro de la habitación, una mano apareció en el cálido resplandor. Naruto se quitó la máscara blanca del lobo, la porcelana fresca contra su piel, y la colocó con cuidado sobre la mesa baja de madera. El rostro que reveló no era el del frío capitán ni el del cruel desconocido del puente. Era el rostro de un niño de 13 años cansado y emocionalmente sensible. Sus ojos azules, atormentados, reflejaban la diminuta llama danzante. ¿La viste? La voz provenía de las sombras más profundas, y una figura se desprendió de la penumbra. Shisui Uchiha ya estaba allí, sosteniendo su propia máscara de cuervo con una mano. Vestía un sencillo uniforme oscuro de estilo Anbu, despojado de toda insignia de clan. Se acercó a la luz de las velas, con expresión sombría y cansada. Empujó una taza de hojalata abollada con agua fría sobre la superficie áspera de la mesa hacia Naruto. No era una pregunta. Era la constatación de un hecho, el reconocimiento de un deber compartido y doloroso. Naruto no respondió. Se desplomó en la dura silla de madera frente a su amigo, con el crujido de su equipo en el silencio. Se pasó una mano temblorosa por el cabello rubio, un gesto marcado por un agotamiento que trascendía lo físico. La respuesta estaba escrita en su rostro. Había hecho lo que tenía que hacer. Había retorcido el cuchillo. Ahora me odiará, pensó, con la idea como una herida fresca y sangrante. Bien. De eso se trata. El odio es un escudo. La mantendrá a salvo. La mantendrá alejada de esto. Repitió las palabras como un mantra, una lógica desesperada contra una oleada de culpa y arrepentimiento. Este búnker era su único santuario, y también su prisión. Solo allí, en este lugar frío y olvidado, podían quitarse las máscaras. Pero los rostros que revelaban eran los de dos jóvenes ahogándose bajo el peso de un secreto que acabaría con el mundo. La empatía de Shisui por el dolor personal de Naruto era real, con una sombra de preocupación en sus ojos oscuros, pero era un lujo que ninguno de los dos podía permitirse. Shisui desenrolló un largo pergamino sobre la mesa, con los bordes desgastados. Era una lista de nombres, meticulosamente escritos, todos pertenecientes a miembros respetados del clan Uchiha. La lista de disidentes crece, dijo Shisui, con la voz baja y tensa, apenas un susurro.
Y la retórica empeora. Hablan abiertamente de la humillación del clan, de tomar por la fuerza lo que les pertenece por derecho. Tocó un nombre cerca del principio de la lista, mientras su dedo trazaba el kanji de Yashiro. Yashiro. Acusó al Hokage de debilitar intencionalmente a la policía durante una reunión del clan ayer. Lo calificó de insulto calculado. Shisui levantó la vista con una mirada intensa. Nadie lo silenció, Naruto. Ni un solo anciano. Simplemente lo escucharon. Naruto se inclinó hacia adelante. Su dolor personal se apaciguó, reemplazado por la fría y aguda concentración del capitán. Apartó el vaso de agua y sacó su propio pergamino, más pequeño, colocándolo junto al de Shisui. Y este es el nuevo horario de patrullaje Road que Danzo-sama acaba de asignar para las próximas 72 horas. Lo desenrolló, revelando una compleja cuadrícula de horarios y rutas. Crea un punto ciego de 2 horas a lo largo del muro norte cada noche, desde las 0100 hasta las 300. El mismo sector que el complejo Uchiha. Ambos contemplaron los dos pergaminos, uno junto al otro, a la luz de las velas. La lista de movilización Uchiha y el programa operativo de Road. 2 mitades de un único y monstruoso plan. Un ataque coordinado, suspiró Shisui, con la voz desvaneciéndose por completo. No queda ninguna duda. La llama de la vela titilaba, proyectando sus sombras largas y demacradas contra la pared de piedra. Eran solo 2 chicos, encorvados sobre una mesa en la oscuridad, contemplando el plano de una guerra civil. La mente de Naruto corría, conectando los terribles puntos. Entonces, la policía Uchiha usa su autoridad para asegurar zonas civiles clave y neutralizar a los Jonin que patrullan. Crean caos, una distracción. Y en medio de esa confusión, continuó Shisui con voz hueca, los equipos Road de Danzo, bajo la apariencia de una fuerza de estabilización de emergencia, atacarán la torre Hokage y las cámaras del consejo. Asesinarán a Minato-sama y a los ancianos. Los Uchiha serán culpados de iniciar el incendio, terminó Naruto, con un sabor a veneno en sus palabras. Y Danzo será aclamado como el héroe que lo apagó, tomando el control con el apoyo de los ancianos asustados y lo que queda del consejo. Tendrá su guerra contra Kuno, y él estará al mando. Ya no eran solo shinobi analizando un plan. Eran un hijo obligado a articular el asesinato inminente de su propio padre, y otro obligado a articular la autodestrucción de toda su familia. Pronunciar las palabras en voz alta, allí, en el silencio sofocante del búnker, le dio a la pesadilla una carga aterradora. Maldita sea. Naruto golpeó la mesa con el puño. La madera crujió en protesta y la llama de la vela saltó violentamente. Llevamos meses intentando detener esto. Difundiendo contrarrumores, organizando patrullas clave para que los shinobi más moderados lideren patrullas clave, dándole a Danzo información falsa sobre la preparación de los Uchiha, nada funcionó. Es como si cada vez que encendíamos una chispa, alguien detrás de nosotros la estuviera echando más leña al fuego. Porque lo eran, dijo Shisui, con la voz cansada, algo que no correspondía a su edad. Activó su Sharingan. Los 3 Tomoe giraban lentamente en la penumbra, señal de su inmensa angustia. No es él, Naruto. No puede ser. Las palabras fueron una negación desesperada y definitiva. Recuerdo a Fugaku-sama, era severo, orgulloso, pero siempre leal a la aldea. Estaba orgulloso de ti. Nunca aprobaría esto. El hombre que dirigía esas reuniones, se parece al jefe de mi clan, su firma de chakra coincide casi a la perfección, pero, se siente extraño. Más frío. Vacío. Naruto asintió con tristeza, y las piezas finalmente encajaron en una imagen aterradora. Lo sé. Los informes que presento para Danzo están diseñados para hacer que mi padre parezca débil. Los informes que presento para mi padre muestran que Danzo consolida su poder. Y los informes que solía darle a Fugaku-sensei, toda la información que le hemos estado dando para intentar calmarlo, y si todo ha ido a parar a la persona equivocada. La verdad impensable se instaló entre ellos, fría y pesada como una lápida. El hombre al que habían intentado influenciar, apaciguar la tensión, era quien avivaba las llamas. Su enemigo no solo estaba frente a ellos. Tenía el rostro de un amigo, un líder, un padre. Shisui se recostó, con el peso de la revelación aplastándolo. Así que no podemos simplemente exponer el golpe. Si le decimos al clan que su líder es un impostor sin pruebas irrefutables, desde la oficina del Hokage lo tacharán de mentira. Desencadenaría el golpe de inmediato. Si se lo decimos al Hokage, se verá obligado a actuar contra todo el clan Uchiha para erradicar al impostor, y de todos modos estallará una guerra civil. Y Danzo usará el caos para hacer su jugada, terminó Naruto con voz hueca. Miró a Shisui.
Sus ojos azules reflejaban la luz parpadeante de las velas. Parecía mucho mayor que sus 13 años. Estamos atrapados. Todos los caminos llevan a la guerra. Su inteligencia, sus posiciones únicas, sus esfuerzos desesperados. Todo eso los había conducido a una jaula sin salida. La llama de la vela se apagó, proyectando luces y sombras cambiantes sobre sus rostros. La mirada de Shisui se desvió hacia su propio reflejo en la superficie pulida de su tanto sobre la mesa. Vio su propio ojo mirándolo fijamente, el intrincado y mortal patrón de su Mangekyou Sharingan. Respiró hondo para tranquilizarse. Hay un último recurso, dijo en voz baja. Mikoto Amatsukami. Reescribe el testamento de una persona sin que se entere. Puedo obligar al impostor a cancelar el golpe. Naruto miró a su amigo, la terrible determinación abnegada que endurecía sus facciones. Es un arma de un solo uso, Shisui. Podrían pasar años antes de que puedas volver a usarla. Y no tienes ni idea de a quién o a qué te enfrentas. Lo sé, dijo Shisui con voz tranquila pero firme. Pero es la única carta que nos queda. Es el único camino que no termina con nuestro hogar en llamas. Se miraron fijamente por encima de la mesa, y el entendimiento tácito se transmitió entre ellos. Naruto asintió lenta y solemnemente. Crearé una distracción cerca del río Naka. Yo mismo distraeré a las patrullas principales. Así tendrán una entrada libre. Sus manos se encontraron sobre el mapa de su aldea, uniéndose en un pacto silencioso. Dos chicos, solos en la oscuridad, estaban a punto de emprender su propia misión secreta y desesperada para salvar su mundo. Eran dos pequeñas llamas parpadeantes, preparándose para enfrentarse a una oleada de oscuridad que se avecinaba, completamente inconscientes de que sus enemigos no solo los habían visto venir, sino que los habían estado esperando desde el principio. En las profundidades de Konoha, en un lugar que oficialmente no existía, el aire mismo estaba prisionero. Era viciado, frío y completamente quieto, con el tenue y estéril aroma de piedra vieja y algo vagamente metálico y antiséptico, como una enfermería olvidada. Esta era la cámara central del cuartel general de Root, un cubo perfecto de piedra negra sin fisuras, un lugar diseñado para aplastar el espíritu y amortiguar los gritos. Solo había un escritorio espartano, una silla de respaldo duro y una vela gruesa cuya llama ardía con una quietud firme y antinatural en el aire estancado. Danzo Shimura estaba sentado tras el escritorio, una estatua viviente tallada en la sombra. La luz de la vela iluminaba la firme línea de su mandíbula y destellaba en su único ojo, descubierto, un ojo agudo, analítico y tan desprovisto de calidez como un fragmento de obsidiana. No esperaba. Simplemente estaba, presente. El aire en el centro de la habitación relucía, desgarrando la realidad misma. El espacio se deformó y se retorció en un remolino que parecía arrastrar la luz y el sonido de la habitación hacia su abismo. De este remolino, una figura emergió. Llevaba la cara de Fugaku Uchiha. El hombre estaba de pie frente al escritorio, imitando a la perfección la postura orgullosa y severa del jefe del clan Uchiha. Pero había una quietud subyacente en él, una paciencia depredadora que el verdadero Fugaku nunca había poseído. Danzo no se inmutó. Esta era una reunión de monstruos preestablecida. Las piezas están en su lugar, declaró Danzo con voz áspera y seca, como piedras que rechinan. Mis hombres están preparados. La guardia del ocaje está comprometida. El hombre con el rostro de Fugaku asintió brevemente. Su voz imitaba a la perfección el timbre del jefe del clan, pero con un matiz frío y hueco. Como el clan. Mis tenientes más leales liderarán el ataque a la torre ocaje en el punto álgido del caos. Solo esperan mi orden final. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un modelo para la traición. ¿Y nuestro acuerdo se mantiene?, preguntó Danzo, entrecerrando su único ojo. Una vez que Minato sea eliminado, apoyarás mi candidatura como Hokage interino para restaurar el orden. El clan Uchiha honra sus acuerdos, respondió el impostor con suavidad. Tendrás tu lugar, Danzo. Solo pedimos a cambio nuestro legítimo lugar, libres de la sombra de los Senju. Una negociación silenciosa y depredadora tuvo lugar entre ellos bajo la luz parpadeante de las velas. Idiota, pensó Danzo, con la mente fría y precisa. Tu ambición te ha cegado. En cuanto Minato caiga, todo tu clan será tildado de traidor. Haré que los purguen a todos en nombre del mismo orden que me ayudaste a crear. El Sharingan me pertenecerá, y Konoha por fin tendrá la fuerza que le faltaba. Viejo, pensó Obito, mirando a través de los ojos de Fugaku. Anhelas una silla, mientras yo construyo un nuevo mundo a partir de las cenizas de este. Tu ambición es una herramienta útil, un martillo para destrozar los cimientos.
Serás consumido por el mismo caos que buscas controlar. Lo único que importa es el chico. Dos maestros manipuladores, cada uno creyendo que es él quien maneja los hilos. Hay un último asunto, dijo el impostor, con un tono más agudo, un indicio de su verdadera y obsesiva voz filtrándose por la fachada. El hijo del Hokage. El Ambu, Wolf. La expresión de Danzo permaneció impasible, pero un destello de genuino interés brilló en sus ojos. Un activo talentoso pero inestable. ¿Qué hay de él? Durante el caos, quiero capturarlo, ordenó el impostor. Ileso, si es posible. Mi clan tiene un interés especial en sus ojos únicos. Es una mancha en el linaje Uchiha que debe ser tratada adecuadamente. La mentira era elegante, y encajaba a la perfección con lo que Danzo creería sobre la arrogancia del Uchiha. Era la tapadera perfecta para su verdadero y singular objetivo. Danzo lo consideró. Es una variable peligrosa, afirmó. Leal a Minato, y su poder, es impredecible. El impostor dejó que una sonrisa fría y sin humor se dibujara en los labios severos de Fugaku. Por eso mi clan es el más indicado para manejarlo. Déjalo en nuestras manos. Danzo asintió lenta y deliberadamente. Muy bien. Es un cabo suelto. Un cabo suelto con un dojutsu poderoso y útil. Considera lo tuyo. La noche de luna llena, entonces, dijo el impostor, sellando el pacto. Se giró, y el aire a su alrededor comenzó a distorsionarse, disolviéndose de nuevo en el torbellino de Kamui antes de desvanecerse. Danzo permaneció sentado, con una leve y cruel sonrisa en los labios. Estaba tan absorto en su triunfo que no notó el sutil movimiento en la pared tras él. Un jugador oculto en este terrible juego lo había estado observando todo el tiempo. De la piedra negra sin fisuras emergió un rostro grotesco, mitad blanco, mitad negro. Zetsu, criatura de sombras y secretos, observaba la escena con una sonrisa frenética y cómplice extendiéndose por la mitad blanca de su rostro. Se hundió en la pared, su presencia se disolvió, sus pensamientos susurrados eran la única prueba de su existencia. Jejeje, qué obra tan deliciosa. La voz del medio blanco era un siseo alegre y nasal en el vacío. El viejo halcón de guerra y el orgulloso Uchiha, ambos bailando en las cuerdas de Madara-sama. ¡Qué divertido! Son insectos, respondió la voz de la mitad negra, fría, antigua y completamente desprovista de emoción. Y el pobrecito Naruto. El premio especial. Todos quieren un pedazo de él. ¿Quién lo conseguirá primero? No importa, declaró la mitad negra. Todo sigue según lo planeado. Los Uchiha se destruirán a sí mismos. Danzo debilitará la aldea desde dentro. Y el chico quedará destrozado. No importa quién gane esta patética lucha por una silla. Al final, somos los únicos que nos beneficiamos. La presencia de Zetsu se desvaneció por completo. La cámara volvió a quedar en silencio, mientras la única llama de la vela continuaba su constante y solitaria vigilia. Iluminaba una habitación donde el destino de una aldea acababa de ser sellado por hombres que lo veían como un simple juego, completamente inconscientes de que ellos también eran meros peones en un tablero mucho más antiguo y aterrador. El silencio en el búnker se hizo más profundo, ahora denso por el peso de su imposible decisión. La única llama de la vela, su único testigo, proyectaba sombras largas y vacilantes que danzaban como espectros en las frías paredes de piedra. Shisui apretó el puño sobre la mesa. El cuero de su guante crujió por la tensión. Mikoto Amatsukami funcionará, dijo con un susurro bajo e intenso, como si se convenciera tanto a sí mismo como a Naruto. Tiene que funcionar. Acabaré con esto. Naruto dejó escapar un suspiro breve y hueco. No era una risa, sino el sonido de la esperanza que finalmente se esfumaba de sus pulmones. No respondió de inmediato. Su mirada se posó en la máscara blanca de lobo que descansaba sobre la mesa. Extendió la mano y la recogió, recorriendo con el pulgar los rasgos fríos e inexpresivos tallados en la porcelana. Tu genjutsu es para un solo hombre, Shisui, dijo en voz baja, con un murmullo casi inaudible, con la mirada fija en la máscara. Sintió su peso fantasmal en el rostro, la comodidad de su anonimato, la maldición de su necesidad. Pero esta enfermedad se ha extendido demasiado. Ha supurado en la oscuridad durante demasiado tiempo. Levantó la vista y la llama solitaria de la vela se reflejó en sus ojos cansados. No albergaban esperanza, solo una terrible claridad. Una enfermedad como esta, continuó, con la voz endurecida y cada palabra cayendo en el silencio como una piedra en un pozo profundo, necesita ser extirpada de raíz. Finalmente se encontró con la mirada de Shisui, una mirada directa e inquebrantable que contenía todo el peso aplastante de su propia y sombría resolución.
Así que reza para que tu milagro funcione, amigo mío. Se puso de pie y se volvió a colocar la máscara del lobo. El chico desapareció por completo, reemplazado por el espectro frío y eficiente del Capitán Ambu. Porque mi solución está lista. Y no es un milagro. Es un final. El tablero está listo. Las piezas están en su lugar. Y el corazón, es la primera pieza que sacrificas. La luna llena era un ojo frío y plateado en la negrura sin estrellas del cielo. Blanqueaba el mundo de color, tiñendo el distrito Uchiha, que dormía, de tonos austeros y monocromáticos. El silencio era un embustero. No era la paz de una aldea dormida, sino la quietud pesada y vigilante de un depredador que contiene la respiración. Cada sombra parecía extenderse, profundizarse, ocultar algo con dientes. Un par de sandalias shinobi aterrizaron en las oscuras tejas de la casa principal sin hacer ruido. Shisui Uchiha era una silueta contra la luna, un fantasma hecho de noche y determinación sombría. Fluía por la azotea. Sus movimientos eran una fluida danza de sombras, más un espectro que un niño. La distracción que Naruto había creado cerca del río Naka, una serie de pequeños fuegos y destellos de chakras sincronizados con precisión, había alejado a las patrullas principales, dejando el corazón del complejo en una quietud inquietante. Había funcionado a la perfección. Demasiado a la perfección. Un nudo de miedo, frío y opresivo, se formó en su estómago. Llegó al borde del tejado y descendió por la pared como una gota de tinta, dirigiéndose al estudio. Una única luz tenue brillaba en el interior, filtrándose a través del delicado papel del Bion Boshoji, un faro solitario en la opresiva oscuridad. Está ahí dentro, pensó Shisui, con el corazón latiéndole con fuerza. El impostor. Meditando. Había observado la rutina durante semanas, un patrón constante e invariable. Era este. El único y frágil momento del que dependía el destino de su clan, su aldea y su mejor amigo. Respiró hondo para tranquilizarse e invocó la técnica que le había valido su nombre. Se disolvió, convirtiéndose en un destello, un susurro de aire desplazado, una bandada de cuervos intangibles que pasaban por la pequeña rendija de la puerta corrediza de la terraza. Se recompuso en su interior, tan silencioso como una plegaria en un santuario olvidado. La habitación estaba vacía, el aire impregnado de un aroma a madera vieja e incienso. En el centro, sentado en una perfecta postura de seiza, estaba el hombre con el rostro de Fugaku Uchiha. Daba la espalda a la terraza. No se movía. La linterna sobre una mesa baja proyectaba su larga e imponente sombra sobre los tatamis, un destello de oscuridad más profunda en la penumbra. La concentración de Shisui era absoluta. Esta era su única oportunidad. Me preguntaba cuándo finalmente harías tu movimiento, Shisui. La voz era una imitación perfecta del timbre profundo del jefe de su clan, pero estaba mezclada con una diversión escalofriante y burlona que hizo que a Shisui se le erizaran los pelos de la nuca. Ni siquiera se había dado la vuelta. Shisui se congeló, la sangre se le heló. La trampa había saltado. La infiltración, la sorpresa, todo era una fantasía infantil. Él no había sido el cazador. Había sido un ratón, caminando tranquilamente hacia las fauces de la serpiente. El pánico amenazó con abrumarlo, pero años de disciplina Uchiha derribaron un muro sobre el miedo. Activó su Mangekyou Sharingan, y el mundo se agudizó con una claridad aterradora. Fugaku-sama, dijo con voz firme a pesar de la adrenalina que le rugía en los oídos. Ha sido engañado. Por el bien del clan, debe escuchar, engañado. El hombre con el rostro de Fugaku se puso de pie lentamente. Se giró, y la cruel y desconocida sonrisa en sus labios contrastaba grotescamente con la severidad de su mentor. No. Creo que eres tú quien ha sido engañado. Antes de que Shisui pudiera canalizar el chakra para su técnica definitiva, el ojo derecho del impostor se transformó. Un iris rojo sangre, 3 tomó girando a la existencia. De ese único y terrible ojo, emanaba un inmenso poder deformante, una presión que parecía como si la estructura misma del espacio se derrumbara sobre sí misma. No era solo un impostor. Era un monstruo. Shisui ignoró el grito primitivo de su alma que le decía que huyera. Derramó su voluntad, su vida, todo en su ojo izquierdo. Koto Amatsukami. Ordenó en silencio, una lanza de influencia irresistible dirigida al corazón mismo del impostor. Detén el golpe. Protege Konoha. El impostor permaneció allí, con una sonrisa fría e inquebrantable. Luego, soltó una risita grave y hueca. Una técnica magnífica, dijo el hombre, con una voz que copiaba a la perfección la de Fugaku. El poder de manipular sin ser consciente. Un verdadero tesoro. Dio un paso al frente, completamente impasible. Pero es inútil contra Kamui.
El mundo se rompió. Los tatamis, las pantallas de papel, la linterna parpadeante, todo empezó a retorcerse en un vórtice nauseabundo y silencioso centrado en el único ojo rojo y giratorio del impostor. Shisui sintió una atracción aterradora e irresistible, como si su alma se desenrollara y fuera arrastrada a ese abismo arremolinado. Su genjutsu definitivo no solo había fallado, había sido desestimado con desprecio. La esperanza que él y Naruto habían albergado en la oscuridad se extinguió. No había una solución pacífica. No podía ganar. Solo podía escapar. Tenía que advertir a Naruto. Dedicó hasta la última gota de chakra restante a la técnica de parpadeo corporal. Al disolverse, sintió un dolor abrasador y candente en el ojo derecho, como si dedos helados intentaran arrancárselo del cráneo mientras el impostor se abalanzaba. Se liberó, pero no fue una huida limpia. Salió despedido hacia atrás de la casa en una ráfaga caótica e incontrolada, estrellándose contra la veranda y el muro de piedra del jardín con un crujido repugnante de huesos y madera astillada. Vacía entre los escombros, el mundo era una pesadilla borrosa y giratoria a través de su único ojo sano. Su ojo derecho era una ruina de agonía, ciego e inútil. Le había fallado a la aldea. Le había fallado a Naruto. Dentro del estudio, Obito, aún con el rostro de Fugaku, bajó la mano. Había perdido su premio, pero no importaba. Una sonrisa fría y cómplice se dibujó en sus labios al ver la figura destrozada de Shisui huir en la noche. Así empieza, pensó, con la mirada perdida, más allá de la masacre inminente, hacia una luna roja y un mundo de sueños. La caída de los Uchiha, la ambición de Danzo, no eran los objetivos. Eran simplemente las primeras y pesadas fichas de dominó, finalmente destinadas a caer. Shisui se obligó a moverse. El dolor era un fuego en su costado, en su cabeza, en su ojo destrozado. Se puso de pie, tambaleándose, como un cuervo tuerto y destrozado, y emprendió su último y desesperado vuelo, sin darse cuenta de que no escapaba, sino que lo conducían, como un animal herido, directamente a la trampa final que lo acechaba. El claro era una jaula, y Naruto lo supo desde el momento en que llegó. Se encontraba en un pequeño trozo circular de tierra donde los árboles crecían densos y viejos, sus ramas devorando la luz de la luna. El aire era quieto y frío, cargado de una quietud antinatural. Al oeste, el tenue resplandor anaranjado de su distracción latía contra las nubes. Debería estar aquí, pensó Naruto a toda velocidad, con su Sharingan vibrando débilmente tras su máscara. La distracción no durará para siempre. ¿Dónde está? Lo oyó antes de verlo. El sonido torpe y desesperado de alguien abriéndose paso entre la maleza. No era un shinobi. Era un animal herido. Shisui irrumpió en el claro, una sombra rota bajo la tenue luz de la luna. Se tambaleaba, con una mano sobre el lado derecho de la cara, y su uniforme estaba roto y manchado. Naruto. Jadeó, con voz ronca. Vio la figura de lobo que lo esperaba, y por un instante, un destello de esperanza cruzó su rostro. El bosque explotó. Desde el dosel completamente negro, una docena de figuras descendieron como arañas sobre hilos de seda, aterrizando en un círculo perfecto y sincronizado. La luz de la luna se reflejaba en el tenue y enfermizo brillo púrpura del veneno de sus tantos desenvainados. Raíz. El alivio se hizo añicos brutalmente. No se dejaron engañar, comprendió Naruto con una certeza tan fría que quemaba. Ignoraron la distracción. Estaban esperando. Lo usaron como cebo. Danzo. Gruñó, el nombre una maldición mientras desenvainaba su espada y se movía al lado de Shisui, protegiendo el flanco herido de su amigo. Los agentes de Rod no hablaron. Atacaron al unísono. La pelea fue un torbellino. Naruto y Shisui, incluso con Shisui medio ciego, lucharon espalda con espalda en un instante. Sus espadas eran extensiones de su voluntad, una sinergia desesperada y brillante, fruto de toda una vida de amistad. Pero eran una máquina implacable. Esto no era una batalla. Era un exterminio. Son demasiado coordinados, gritó la mente táctica de Naruto. Un roce es suficiente. Su mirada se dirigió al borde del claro. La policía, deberían haber oído una batalla de verdad. Un nuevo y gélido temor lo invadió. A menos que el impostor les haya ordenado que se retiren. A menos que permitan que esto suceda. El pensamiento fue una distracción que casi le costó la vida. La espada de un agente se deslizó entre su guardia, abriendo un corte superficial y ardiente en su brazo. El veneno fue instantáneo, un fuego que empezó a adormecerlo. Shisui, compensando excesivamente su lado ciego, dejó una pequeña abertura.
Un agente de Rod con la máscara vacía la aprovechó a la perfección, desplegando su tanto en un arco silencioso dirigido a la espalda expuesta de Shisui. Naruto lo vio. «Shisui», gritó, llevando su cuerpo dañado más allá de sus límites. No iba a ser lo suficientemente rápido. Pero Shisui oyó su grito. Vio la desesperada embestida de Naruto para salvarlo. Y en ese mismo instante, vio a otro agente acercándose para interceptarlo, con la espada apuntando a la garganta del chico. Tomó una decisión. En lugar de intentar esquivar, usó su último y explosivo ataque de chakra no para escapar, sino para lanzarse deliberadamente hacia atrás, interponiéndose en el camino de Naruto. Protegió a su amigo con su propio cuerpo. Y al hacerlo, recibió el tanto envenenado del agente en lo más profundo de su costado. El tiempo pareció detenerse. El sonido de la espada hundiéndose en la carne fue un golpe húmedo y repugnante. La embestida de Naruto terminó con él atrapando a su amigo, su hermano, mientras este se desplomaba. Los agentes de raíz, con su objetivo principal neutralizado, retrocedieron, su objetivo completo, reconstruyendo su círculo silencioso e implacable. «No», susurró Naruto, bajando a Shisui, que se desplomaba, a la fría tierra. «No, no, Shisui». El veneno actuó rápidamente. Shisui tosió, y un chorro de sangre oscura le manchó los labios. Miró el rostro horrorizado de Naruto, visible a través de las ranuras de la máscara del lobo, y esbozó una leve y desgarradora sonrisa. «Parece que, esto es mi fin», Naruto, extendió la mano y agarró el brazo de Naruto con una fuerza desesperada. Su mirada era intensa, penetrando hasta el alma de Naruto. «Protege la paz», jadeó, con la voz apagada. «Protege la aldea, y haz lo que debas». La luz en sus ojos parpadeó. Y luego, desapareció. Naruto se arrodilló allí, sosteniendo el cuerpo de su mejor amigo. El dolor era algo físico, un agujero negro que se abría en su pecho, consumiéndolo todo. Actuaba como una llave, abriendo una cerradura en lo profundo de su alma. Su Sharingan giró, los tres Tomoe carmesí se difuminaron, se fusionaron, reconstruyéndose en una nueva y aterradora geometría. Un complejo shuriken carmesí de 3 hojas, con las puntas cruelmente curvadas como las garras de un lobo. Una única lágrima sangrienta, nacida de esta agonizante evolución, trazó un camino desde la rendija de un ojo de su máscara, una línea carmesí nítida contra el blanco. El niño que se había arrodillado allí estaba muerto. El monstruo era todo lo que quedaba. El dolor era algo físico, un agujero negro que se había abierto en su pecho, consumiéndolo todo. Sonido, luz, esperanza. Shisui se había ido. Su amigo, su hermano, su único aliado en esta guerra silenciosa y sofocante, era un cuerpo que se enfriaba en sus brazos. El mundo había dejado de tener sentido. Solo quedaba la irrevocabilidad de su fracaso y el círculo paciente y estrecho de asesinos de máscaras blancas. Su presencia era un insulto. Su existencia continua, una profanación. La lágrima sangrienta que se abría paso por su máscara se sentía caliente, luego fría. El mundo, visto a través de sus nuevos y terribles ojos, se agudizó en una claridad cristalina y carmesí. El silencio era una profanación que no podía permanecer. Se precipitó para llenar el espacio donde Shisui había dejado su último aliento, un profundo vacío hueco, más aterrador que cualquier sonido. Los asesinos de raíz, con su misión cumplida, comenzaron a avanzar. Sus máscaras inexpresivas eran como rostros de muñecos sin alma, impasibles e idénticos a la luz de la luna. Uno de ellos, el agente que había asestado el golpe fatal, se abalanzó hacia adelante, con su canto envenenado convertido en un borrón silencioso, apuntando a la espalda expuesta de Naruto. Estaba a unos cuantos metros de distancia cuando un susurro, más sentido que oído, recorrió el claro. «Aléjate de él». El agente se quedó paralizado a media zancada, no por una fuerza física, sino por una presión repentina y aplastante que parecía emanar del mismo aire, una presión tan inmensa que parecía que la gravedad del mundo se había duplicado. La temperatura en el claro se desplomó. El viento cesó. El mundo mismo pareció contener la respiración. Naruto depositó suavemente la cabeza de Shisui sobre un suave musgo. Se puso de pie, no con la energía frenética de un animal acorralado, sino con una gracia lenta, pausada y absolutamente serena. Se giró para encarar al círculo de asesinos. Detrás de las ranuras de su máscara, ardían sus nuevos ojos. Los shuriken carmesí de 3 hojas de su manjeki, girando lentamente con un ritmo hipnótico y mortal. Y con ellos, llegó el espectro. Un torrente de chakra inmenso brotó del cuerpo de Naruto. No era el azul caótico de Raitón, sino una energía profunda, espectral y de un rojo sangre que se expandía por el aire como tinta en el agua.
Primero, una colosal caja torácica de pura fuerza carmesí se materializó a su alrededor, con los huesos arqueándose sobre su cabeza como las ramas de un árbol muerto y petrificado. Incluso los agentes de raíz, de élite y atrofiados por sus emociones, retrocedieron involuntariamente. Era una fuerza que no necesitaba ser percibida. Era una presencia física, una presión sofocante que les hacía arder los pulmones y gritar sus instintos. La estructura creció. Las vértebras se apilaron unas sobre otras, formando una columna vertebral enorme y curva. Brazos esqueléticos, vastos y terribles, surgieron de las articulaciones de los hombros recién formadas. La energía se solidificó aún más, músculos de chakra rojo oscuro y puro se entrelazaron sobre el esqueleto, seguidos por una última y aterradora capa de armadura. Era un samurái, un guerrero gigante ataviado con una intrincada armadura escarlata superpuesta que parecía absorber la luz de la luna. De sus hombros se alzaban altas sombreras acorazadas, y su yelmo era una auténtica pesadilla. Una réplica perfecta y monstruosa del cráneo de un lobo. Sus cuencas vacías brillaban con una luz carmesí maligna, y su largo hocico se estrechaba hasta convertirse en unas fauces gruñonas y con colmillos. En sus dos enormes manos acorazadas, sostenía un par de katanas espectrales, cuyas hojas eran del color de la obsidiana pulida. Este era el Susanoo de Naruto. «Me lo arrebataste», susurró Naruto, con una voz tranquila, serena y completamente desprovista de toda calidez humana. Desde el pecho del coloso acorazado, su voz resonó, amplificada en un pronunciamiento profundo, resonante y aterrador que vibró en los huesos de los asesinos. No gritó. No se enfureció. Simplemente levantó una de las enormes manos acorazadas del Susanoo. La matanza que siguió no fue una batalla. Fue un juicio. La katana negra del Susanoo se balanceó en un arco lento, grácil e imparable. No solo atravesó a los agentes de Root, los aniquiló. La hoja atravesó a 3 de ellos y, por un instante, parecieron intactos. Luego, simplemente se desintegraron en pedazos silenciosos y exangües, con sus cuerpos y equipo destrozados con una precisión geométrica que desafiaba la física. Otro agente, cuya formación le gritaba que huyera, se dio la vuelta y echó a correr. El colosal puño acorazado le asestó un revés, y el impacto lo pulverizó en una niebla roja que tiñó los árboles centenarios. La segunda katana negra se elevó y se precipitó hacia abajo, enterrando su punta en la tierra. Una onda expansiva de chakra puro y carmesí surgió del punto de impacto, destrozando el suelo y vaporizando a los asesinos restantes en una silenciosa y expansiva ola de energía escarlata. Se acabó. El claro era ahora un cráter silencioso yache.